Bueno, ahora sí. La primera parte del ejercicio, lo primero que ustedes tienen que pensar es, o mejor dicho, fijarse, es cuándo cierra el ejercicio comercial de esta empresa. La empresa XXSA cierra el 31 de diciembre del 2007. Y nos dice en el punto, en el primero, que de la conciliación bancaria surgen las siguientes diferencias. Tenemos cheques no cobrados, el 842 que proveedores vencido por 2000 y el cheque 864 que también es de proveedores 1080. Ahí vamos a tener dos situaciones. Lo primero que tienen que hacer es ir fijarse el saldo del banco, ¿sí? En la lista de cuentas, o sea, en el balance de saldos que nos dieron, aparece el Banco Río cuenta corriente por 35.000. En el caso que les pidan realizar la conciliación, ustedes van a poner saldo según empresa, Banco Río, cuenta corriente, y van a poner 35.000, ¿sí? Nos dicen que hay dos cheques no cobrados, el 842 que está vencido y el 864 que no están vencidos, simplemente no se presentó el proveedor a cobrarlo. Entonces ahí tenemos una situación en la cual en primera instancia nosotros lo que tenemos que pensar es qué hicimos en su momento. En su momento lo que hicimos fue disminuir proveedores, ¿sí? Porque le pagamos por el debe 2000 y va a disminuir el banco, Río, cuenta corriente, en 2000 por el haber, ¿sí? Como lo mismo con el 1080. La única situación es que el cheque 842 que es vencido es una situación permanente, ¿sí? Ustedes ahí van a tener que sumar los 2000, en el caso de hacer una conciliación, ponerle que es permanente y que necesita ajuste. ¿Qué ajuste? Este que tenemos acá, que yo puse cheque vencido, Banco Río, cuenta corriente, activo que aumenta por el debe, a proveedores 2000, pasivo que disminuye por el haber, ¿sí? Con respecto al cheque 864, que es de 1080, es la misma situación, pero como no está vencido, solo debemos esperar a que el proveedor se presente. Así que ahí, en el caso de tener que hacer conciliación, van a tener que sumar los 1080, aclarar que es una situación temporal y que no requiere ajuste, ¿sí? Por lo tanto, no tenemos que hacer ninguna registración en el libro diario. La segunda situación es un depósito no acreditado de 3.000. ¿Qué significa? ¿Qué tenemos que pensar en ese momento? Si es un depósito no acreditado, se depositó en la cuenta, aumentó, nosotros tuvimos que haber puesto Banco Río, cuenta corriente 3.000 y disminuir según el depósito que haya sido. Acá no nos aclara, pudo haber sido caja, pudo ser cheques, o sea, cheques de tercero, valores a depositar. Vamos a suponer que fue efectivo. Entonces, como es una situación de espera a que el depósito se acredite, lo que tenemos que hacer acá es solamente, si tenemos que hacer la conciliación bancaria, como nosotros lo hemos sumado en el banco y el banco todavía no está, restarlo y aclarar que es una situación temporal. Si es una situación temporal, no requiere registración. El siguiente caso son gastos, comisiones y sellados por 70.000. En este caso, recuerden que nos enteramos del gasto bancario cuando vemos el extracto bancario. Entonces, no hubo registraciones. Esto ya nos está diciendo que tenemos que hacer una registración contable, que es esta que encontramos acá abajo, que dice gastos bancarios, ¿sí? Esto es un resultado negativo a Banco Río, cuenta corriente 70, ¿sí? Si estamos haciendo la conciliación bancaria, lo que vamos a hacer es restar 70 al saldo que tenemos inicial del Banco Río y tenemos que aclarar que es permanente y que requiere registración, que es esta. El último punto es un préstamo acreditado de 9.660 que dice que corresponde a un descuento de documento por un valor de 10.500 pesos, efectuado el 1 de noviembre del 2007, por el que nos cobran un interés del 2% mensual con vencimiento el 28 del 8, no, perdón, vencimiento del 28 del 2 del 08. Bueno, acá en realidad dice préstamo acreditado. En realidad lo que está haciendo es un descuento de documento. ¿Qué significa el descuento de documento? Que nosotros tenemos un documento a cobrar de alguien que nos entregó el documento, un cliente, por ejemplo, y vence ese pagaré, o sea, nosotros recién lo vamos a cobrar el 28 de febrero.
Y se entregó al banco el 1 de noviembre. Y fíjense que estamos ahora parados el 31 de diciembre. No se registró nada, o sea, se olvidaron de hacer la registración. Entonces, ¿qué tenemos que pensar acá? Primero tenemos que analizar cuál es el tiempo de ese documento. Ese documento se descontó el 1 de noviembre y tiene fecha de vencimiento el 28 de febrero. Por lo tanto, todo noviembre es un mes, todo diciembre otro mes, todo enero otro mes y todo febrero otro mes. Son 4 meses, ¿sí? Que restarían la espera para que nosotros podamos cobrarlo. Entonces, como necesitamos el dinero, lo que se suele hacer es hacer un descuento de documentos en el banco. ¿Qué significa? Que le entregamos ese documento en el banco en forma de garantía y el banco obviamente lo toma, pero nos va a cobrar un interés por adelantado. Por eso es descuento. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a recibir los 10.500 que figura como capital del pagaré, o sea, como total a cobrar, sino que nos cobra intereses y nos descuenta de esos 10.500, por lo tanto vamos a recibir menos. ¿Cuánto vamos a recibir? Los 9.660. Entonces, fíjense que acá yo les aclaré la fecha, o sea, cuántos meses son, o sea, son 4 meses, del 1 de noviembre al 28 de febrero. Los 10.500 por el 2% tengo que hacer de cuenta y eso que me da mensual lo multiplico por 4 meses. En total me queda de intereses 840, ¿sí? Y esos 840 los divido por 4 para saber cuál es el mensual y cuánto tengo que devengar. Entonces, lo que tenemos que pensar acá es, primero, que no está registrado en el banco que se descontó el documento. Segundo, no están devengados los intereses como corresponde. ¿Qué intereses? Y desde el 1 de noviembre, ¿sí? Hasta, va a ser hasta del 30 de noviembre, donde corresponde devengar, y diciembre. El resto se devengará en su momento el año siguiente o el ejercicio siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Yo arrancaría, como el ejercicio no está, o sea, los estados contables no están emitidos, estoy haciendo ajustes, me permite en los sistemas ajustar con fecha anterior. O sea, me reubica el mismo sistema en la contabilidad, porque esto no es manual. Entonces, el 1 de noviembre yo haría la registración que se olvidaron de hacer. Recibimos del banco 9.660, ¿sí? Tenemos intereses negativos a devengar por 840, que son los que calculamos acá. Y, o sea, intereses negativos a devengar, recuerden que es una cuenta regularizadora. ¿De qué es regularizadora? Del documento, ¿sí? ¿De qué documento? De este documento. O sea, en realidad ahora esta también es regularizadora, porque acá no vamos a disminuir la cuenta de documentos a cobrar, porque ese documento sigue a nombre nuestro. Y si nosotros no, o sea, supónganse que llega el 28 de febrero y el banco no cobra ese pagaré, ¿sí? Que nuestro cliente no paga, nosotros tenemos que hacer cargo. O sea, hasta que no vence, nosotros seguimos siendo responsables por esa deuda. Entonces, se utiliza una cuenta que es regularizadora. ¿De qué va a ser regularizadora? Del documento a cobrar también. Que es documentos a cobrar descontados, 10.500 pesos. Entonces, esto es lo que deberían haber hecho el 1 de noviembre. El 30 y el 30 del 11 y el 31 del 12, lo que sí tenían que hacer es devengar, ¿sí? El interés mensual correspondiente a los 840 pesos. Entonces, el 30 de noviembre tendrían que haber hecho intereses negativos o intereses perdidos, que es una cuenta de resultado negativo, por 210, y disminuir la cuenta regularizadora, intereses negativos a devengar, por 210 también. Esta misma registración se hace 2 veces, se hace el 30 de noviembre y el 31 de diciembre, ¿sí? Es así como como corresponde el ajuste de este descuento de documento. Entonces, ¿qué yo tendría que agregar en mi conciliación bancaria para llegar al saldo del banco? O sea, según extracto bancario, que no lo tengo acá, no me dan el dato, pero sí lo tendría que cotejar que llego al mismo importe. Me faltaría sumar, ¿sí? Estos 9.660 como descuento de documentos y es una situación permanente
que requiere ajuste, que es este lado. ¿Sí? Ese es el primer punto. Entonces, ¿cómo yo tendría el número, o sea, el saldo del banco? Y bueno, el saldo del Banco Río, que es 35.000, le tengo que, vamos a volver atrás, le tengo que sumar 2.000, le tengo que sumar 1.080, que no está en el ajuste, le tengo que restar los 3.000 del depósito no acreditado, le tengo que restar los 70 del gasto bancario y le tengo que sumar estos 9.660 de este documento descontado. Toda esa suma resta me tiene que dar el saldo según el extracto bancario, ¿sí? Que en este momento no puedo yo verificar si es porque no me dieron el dato, pero si se lo solicitan, deberían hacer eso también. En este caso no lo solicitan, solo solicitan los ajustes. Pasamos al siguiente, que es clasificación de deudores. Dice que del análisis de deudores por ventas obtenemos la siguiente información. O sea, este es el saldo de deudores por ventas. Deudas no vencidas, 5.000. Deudas vencidas, 10.000. Deudas para cuya cobranza se inicia juicio en el presente mes, 10.000. Deudas de incobrables, 5.000. La empresa decide constituir la previsión para deudores incobrables de este ejercicio, estimado que ascenderán al 30% de las deudas en juicios, o sea, de deudores en gestión judicial. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Vamos a fijarnos, bueno, en el balance, o sea, en los saldos que tenemos, que nos dan como dato, aparece que deudores por ventas es 30.000, y fíjense que acá dice que las deudas no vencidas son 5.000. Me debería quedar el saldo de deudores por ventas en 5.000, en base a la reclasificación que voy a hacer. Después dice que en deudores en gestión judicial hay 2.000, o sea que ahí vamos a tener que agregar la cobranza que se inicia a juicio, 10.000 más, va a estar sumado. Hay una previsión por deudores incobrables. ¿Esto qué significa? Que el año anterior se constituyó la previsión, esa constitución de previsión fue registrada como deudores incobrables, que es una cuenta de resultado negativo, a previsión de deudores incobrables 3.500. Obviamente acá en el listado no aparece deudores incobrables porque quedó en el ejercicio anterior. Después, deudas incobrables, 5.000. Y acá ya podemos ver que nosotros estimamos el año pasado que la incobrabilidad de este año va a ser por 3.500 y resulta que fueron por 5.000. Ahí vamos a tener que hacer un ajuste. Entonces, acá lo que yo agregué son a los 2.000 que tenemos como saldo, ¿sí?, en el balance de gestión judicial, le agrego los 10.000 que me dice acá como dato que los deudores por venta pasaron 10.000 en gestión judicial. Y a eso lo voy a multiplicar por el 30% porque me dice que para este ejercicio se estima que ascenderá al 30% de las deudas en juicio los incobrables. Entonces ya para determinar cuál va a ser la previsión de incobrables que voy a constituir este ejercicio, voy a calcular acá los 2.000 que tenía de gestión judicial, más los 10.000 que voy a reclasificar ahora, me queda 12.000. Por el 30%, que me dice que eso se estima que va a ser de incobrables, me queda que voy a tener que constituir la previsión en 3.600 pesos, ¿sí? Entonces, primero vamos a hacer la reclasificación. De morosos dice que tengo, o sea, las vencidas, 10.000, así que deudores morosos, 10.000 es un activo que aumenta. En gestión judicial aumentamos 10.000, es otro activo que aumenta, deudores en gestión judicial. Y vamos a disminuir la cuenta de deudores por ventas, que es de ahí, de ese saldo donde sale todo esto, esta reclasificación. Y después lo que vamos a hacer es fijarnos en los incobrables que tuvimos. Como recién les dije, teníamos una previsión con saldo 3.500, pero los incobrables que me da como dato acá es de 5.000 pesos. Entonces, yo si uso la previsión, voy a disminuir esa previsión, deudores incobrables, ¿sí? Recordemos que la previsión de deudores incobrables es regularizadora de activo, entonces 3.500 queda acá saldada, con saldo cero. Tengo que reconocer que perdí
hay más incobrables, entonces deudores incobrables es un resultado negativo, 1.500. Y a deudores por ventas, 5.000. ¿Sí? Acá podemos tomar la decisión de agregar la cuenta de deudores incobrables, que vamos a castigar a este ejercicio presente con esa incobrabilidad, o también podemos decir área, o sea, castigar al ejercicio anterior, porque esta previsión fue constituida el ejercicio anterior, o sea, acuérdense que los deudores incobrables de esta previsión se imputaron en el ejercicio que ya terminó, ¿sí? Entonces, acá, deudores incobrables o área estaría correcto en ambas situaciones, según en la interpretación que haga cada profesional o la política que lleve adelante la organización. Y vamos a disminuir deudores por ventas porque estos incobrables surgen de ese deudor, o sea, salen del saldo de deudores por ventas. Y nos queda por constituir la previsión de este ejercicio. ¿Se acuerdan que dijimos que deudores en gestión judicial estaba formado por 12.000 pesos, que eran los 2.000 que tenía de saldo, más los 10.000 que reimputé, y eso le aplicaba el 30%, según lo que me dan como dato. O sea, es un dato que me dieron, yo no tengo que hacer ninguna estimación. Entonces, ¿cómo voy a constituir esa previsión? Deudores incobrables, o sea, estoy castigando este ejercicio con esos incobrables, y voy a constituir la previsión que es regularizadora de activo, ¿de qué activo? Deudores por ventas, a previsión de deudores incobrables, 3.600. Y ahí estaríamos cerrando la parte del análisis de los deudores, que es otro de los puntos. El siguiente punto tiene que ver con moneda extranjera. Y dice que la deuda con proveedores del exterior corresponde a a $1.000. A la fecha de cierre el dólar cotizaba tipo comprador 2,70, tipo vendedor 3. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta es, primero, fijarnos cuál es el saldo que nos dan en el saldo al cierre, ¿sí? De cuentas que tengan relación con moneda extranjera, y recordar que los pasivos siempre se van a valorizar, o sea, a su mayor cotización, que es el tipo vendedor, y los activos a la menor cotización, que es tipo comprador. Esas dos situaciones las tengo que tener muy claras. Entonces, una vez que sé el saldo que tengo en el balance, me aparece acá proveedores del exterior como única cuenta relacionada con moneda extranjera, valuado en 2.500 pesos. Entonces me fijo, me dicen que esos 2.500 están representados en $1.000. Entonces, $1.000 al tipo de cambio al cierre, vendedor, porque proveedores es una cuenta de pasivo, me queda 3.000 pesos, ¿sí? Por lo tanto, debería estar valuado a 3.000 y lo tengo valuado a 2.500. Tengo que hacer un ajuste, o sea, va a aumentar mi pasivo. Por lo tanto, si aumenta mi pasivo, tengo más deuda, y si tengo más deuda, tengo que establecer una diferencia de cotización negativa, o sea, perdí, porque tengo que pagar más. Entonces, acá voy a hacer el ajuste de un resultado negativo, diferencia de cotización 500, y un pasivo que aumenta, proveedores del exterior 500, ¿sí? Y ese sería el único ajuste que tengo que hacer. Pasamos entonces al siguiente, que me dice que el asesor impositivo informa que el impuesto a las ganancias ascenderá a 3.800. Bueno, en el caso del impuesto a las ganancias, lo que me está diciendo es definitivamente cuánto es el impuesto a las ganancias de este ejercicio. Me fijo en el balance a ver si hicieron algo, ¿sí? Porque pudieron haber hecho una provisión, como en este caso, o no. En este caso hicieron la provisión. ¿Qué significa acá? Que previeron que se podía generar un resultado de impuesto a las ganancias de 3.000. Entonces, ya imputaron parte del resultado con la cuenta de impuesto a las ganancias, 3.000, que es el resultado negativo, y generaron la cuenta provisión impuesto a las ganancias, que es un pasivo contingente, o sea, todavía no es definitivo, ¿sí? Entonces, me fijo a ver si tengo alguna otra cosa. Por ejemplo, en este caso aparece anticipo impuesto a las ganancias, puede aparecer retención impuesto a las ganancias o percepción impuesto a las ganancias, que también lo tengo que, son cuentas que tengo que tener en consideración para hacer el cálculo de liquidación. Entonces, en el balance me dijeron, o sea, veo que el impuesto a las ganancias, la cuenta de impuesto a las ganancias, que es resultado negativo, tiene 3.000 pesos de saldo, ¿sí?
y el asesor me dice que el impuesto de las ganancias ascendió a 3.800. Por lo tanto, tengo 800 pesos ahí de diferencia que tengo que ajustar. ¿Qué significa ajustar? Que tengo que aumentar la cuenta de impuesto a las ganancias, resultado negativo, perdón, en 800 pesos. En este caso ya depende de lo que les pidan, acá no aclara nada, tengo dos opciones. O liquido impuesto a las ganancias, o sea que ya me quede el impuesto a las ganancias a pagar, o puedo aumentar la provisión, la provisión bien digo, y dejar así como está, sin liquidar. Entonces, si liquido o si les piden liquidación, lo que tienen que hacer es pasar a cero la provisión impuesto a las ganancias que tengo, que en este caso 3.000 pesos. ¿Cómo la paso a cero? Como es un pasivo contingente que va a estar en el haber, para cancelarlo lo paso al debe, fíjense acá, provisión impuesto a las ganancias 3.000. Tengo que reconocer una mayor pérdida, que la diferencia de los 800 pesos, o sea, agrego, aumento la cuenta impuesto a las ganancias de resultado negativo en 800. Voy a cancelar los anticipos que ya pagué, ¿sí? Los voy a saldar, quedan en cero. ¿Cómo los saldo? Porque esto es una cuenta de activo, anticipo impuesto a las ganancias, estaba en el debe y lo paso al haber para cancelarlos. Por lo tanto, el saldo que me quede entre la diferencia de la provisión en impuesto a las ganancias, o sea, 3.800 pesos, pagué como anticipos 3.000, me queda a pagar los 800 pesos que tengo acá. Pasivo que aumenta, impuesto a las ganancias a pagar, 800 pesos. ¿Sí? Esa sería la liquidación. Ahora, puedo también no hacer la liquidación y solo provisionar. O sea, si tengo que provisionar, significa que voy a aumentar la provisión y lo voy a dejar con ese pasivo contingente. Entonces, voy a aumentar el impuesto a las ganancias en 800 y voy a aumentar la provisión, que es el pasivo contingente, en 800. Entonces acá me quedaría en el saldo al cierre, impuesto a las ganancias 3.800, y la provisión de impuesto a las ganancias también 3.800. ¿Sí? En cambio, si hago el asiento anterior, me quedaría solo como saldo al cierre, impuestos a las ganancias 3.800, impuestos a las ganancias a pagar 3.800, ¿sí? Las otras cuentas desaparecen. Este sería el ajuste o sea, que tengo que realizar en el caso de impuesto a las ganancias. El siguiente punto tiene que ver con las amortizaciones. Dice, registrar las amortizaciones correspondientes teniendo en cuenta que la sociedad aplica el sistema línea recta y que el valor del terreno es el 20% del inmueble. Amortiza año de alta y no de baja. Y ahí agreguen que todos los bienes de uso fueron adquiridos en el ejercicio anterior, que no lo dice, para nosotros poder verificar si la amortización acumulada está correcta, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos en el balance? Siempre ustedes van al balance y se fijan qué cuentas se relacionan con el rubro que nos dice que tenemos que ajustar o controlar. En este caso, tenemos inmuebles, tenemos rodados y tenemos maquinaria. De inmueble aparece 25.000 pesos de valor de origen, ¿sí? O costo de compra. La amortización acumulada de inmueble, que es una regularizadora de inmueble, ¿sí? Va a aparecer siempre debajo, restando inmueble, 400 pesos. Rodado es otra cuenta de activo, aparece con un valor de origen de 11.000. La acumulada, o sea, la amortización acumulada rodado, que es regularizadora de rodado, aparece en 2.200. Y maquinaria aparece con un valor de origen de 10.000 y no aparece con ninguna amortización acumulada. Entonces, vamos a controlar. A ver, esperen que controle a ver si aparece con maquinaria. Ah, sí, aparece con una amortización acumulada de 1.000. A ver. Que acá no está. Entonces, sí, maquinaria tiene una amortización acumulada de 1.000 pesos, que no aparece acá en el recuadro. ¿Sí? Así que anótenlo como dato, que tiene una acumulada de 1.000 pesos. Entonces, vamos a hacer la cuenta del inmueble primero, a ver si está correcta la amortización. El inmueble tiene un valor de origen de 25.000, ¿sí?
Nos dice que 20% corresponde a terreno, por lo tanto el 80% va a ser edificio, y eso es lo que tenemos que amortizar. Entonces vamos a hacer 25.000 por el 80%, me queda en 20.000 el valor amortizable. En este caso no hay valor de recupero, por lo tanto es 0, y el valor amortizable me queda en 20.000, ¿sí? En el caso que hubiera valor de recupero, tengo que restarle acá 20.000, ¿sí? Y sería menor el valor amortizable. Como acá amortizan año de alta y lineal, significa que tomo en cuenta los años de vida útil. Entonces, los años de vida útil de un inmueble son 50, por lo tanto, 20.000 dividido 50 me queda una cuota de amortización, o la amortización anual, de 400 pesos, ¿sí? Entonces, dijimos que este inmueble tenía una amortización acumulada de 400 pesos y les dije que tomamos como dato que se compró todo el año pasado. Por lo tanto, está correcta la acumulada. No tenemos que hacer ningún ajuste, ¿sí? Recuerden que si acá figuraría en lugar de 400, 300, tendríamos que hacer un ajuste con un área. ¿Cómo sería el ajuste? Y bueno, si la amortización acumulada estaría menor, ¿sí?, al valor que corresponde, que es 400, por ejemplo, 300, yo tendría que aumentar esa acumulada, ¿sí? Entonces, tendría que hacer un asiento donde diga área, que es ajuste de resultados de ejercicios anteriores, por 100, a amortización acumulada inmuebles, por 100 en el haber. O sea, el área iría 100 en el debe y amortización acumulada inmueble iría por 100 en el haber. Ese sería el ajuste, si no coincidiría, este sería menor. Por lo tanto, sí, lo único que vamos a tener que hacer con inmueble va a ser el ajuste del año, o sea, de la amortización anual. La maquinaria. Tenemos 10.000 pesos de valor de origen, no, tampoco hay valor de recupero, por lo tanto el valor amortizable es 10.000. Recordemos que los años de vida útil de la maquinaria son 10. En este caso se amortiza por años de vida útil y no por productividad. Vieron que hubo casos en los cuales amortizábamos por productividad, por lo tanto ahí tenemos que considerar el total de producción, o sea, que va a tener en su vida útil y la producción del año, ¿sí? Este no sería el caso. Amortizamos, o sea, ¿cómo calculamos la amortización? La amortización, 10.000 pesos de valor amortizable, dividido 10, me queda 1.000 la amortización del ejercicio. Y si vamos a los saldos, vemos que tiene de saldo amortización acumulada en 1.000, por lo tanto también es correcta, no deberíamos hacer ningún ajuste. Y por último vamos a controlar el rodado. El valor de origen es 11.000, no tiene tampoco valor de recupero, y la amortización, perdón, o sea, sobre el valor que vamos a amortizar, el valor amortizable es 11.000, por lo tanto, lo vamos a dividir por 5, que son los años de vida útil, ¿sí? Entonces nos queda que 11.000 dividido 5 me queda 2.200 de amortización del ejercicio. ¿Y cuál es la acumulada que tengo del rodado? 2.200 en los saldos. Así que también todas las acumuladas están correctas, no tengo que hacer ningún ajuste con área. Solamente vamos a pasar a hacer la registración de la amortización. Entonces, ¿cómo vamos a amortizar? ¿Cómo vamos a registrar la amortización? Yo uní acá todas las amortizaciones en un solo asiento, o sea, puse las regularizadoras, que son amortización acumulada de inmueble 400, amortización acumulada rodada 2.200, amortización acumulada maquinaria 1.000. La suma de todas estas acumuladas del año 2007 me queda 3.600 y lo mandé todo a resultado negativo, que es la cuenta de amortizaciones. ¿Sí? Si alguno quiere hacerlo por separado, o sea, amortización 400, amortización acumulada de inmueble 400, otro asiento con amortización 2.200, amortización acumulada de rodado 2.200, y lo mismo con la maquinaria, está totalmente correcto, ¿sí? Y si no lo hacen todo en un asiento, también es correcto. Llegan todos, o sea, quedamos con los mismos saldos. Bueno, eso respecto a la amortización. Vamos ahora, pasa al siguiente punto que dice que es sobre la asamblea.